Ako yunai ne rara ha ne iwama ne puta ne waritsi te warikuta Álvaro. Hiku video ne tomarua ne kie mere paitu kita kaisiane hayaka ne puta ne takasata. Kolone na akanaka ne puta ne hipata reta kumata remaria kintu ane yunai naime ne reti reyaste anike iku video ne webia. En esta experiencia les quiero compartir tres cosas. Uno es donde yo crecí, varios años de mi vida en este pueblo que se llama Pedernales, que se llama Tecasata. Y dos, casi toda mi familia son de este pueblo. Entonces también ahorita pues los voy a visitar y entonces y pues compartir un poco con mi familia, ya que pues hace mucho tiempo que no he compartido con ellos, que no he convivido con ellos, porque pues siempre he estado afuera, siempre he estado en la ciudad por cuestiones de estudio, pero ahorita voy a aprovechar estas vacaciones para visitarlos y compartir con mi familia. Y tres, es muy importante en estos tiempos porque toda la gente ahorita se encuentran sembrando lo que se produce aquí en la sierra. Entonces también ahorita la gente anda muy ocupado y pues también vamos a aprovechar a ayudar a la familia en la siembra. Y entonces también ese es el tercer motivo que voy a ver a mi familia, porque pues también creo que es importante ayudar a nuestras familias cuando se nos da tiempo, pues cuando tenemos espacio para ayudar a nuestros familiares. Entonces son esos tres motivos por la cual visito este pueblo, este ranchito que se llama Pedernales. Conforme vaya avanzando pues les voy a ir mostrando más acerca de este pueblito y por supuesto pues mostrándole más este hermoso paisaje que se pueda apreciar a fondo. Entonces nos vamos a ir acercando más al lugar, porque todavía nos falta mucho por llegar, así es que vamos a ir avanzando. Aquí, como pueden apreciar, no hay carreteras pavimentadas ni carreteras de terracerías para llegar al lugar. Todo es a pie, todo es caminando. Aquí la gente pues está acostumbrado a caminar sin importar la distancia pues de su destino. La gente camina hasta llegar al lugar. Como pueden observar ahorita, pues
nada más hay brechas que te dirigen hacia donde vas, y pues solamente de esa manera llegan las personas a su destino. Aquí la gente no anda en bicicletas, en motos, pues mucho menos en camionetas. Entonces todo es caminando y caminando. Así se llega a los destinos. Entonces, para que pues nada más se den una idea de cómo viven los Wirraritaris desde que se asentaron, pues así ha sido su vida, y así nos hemos acostumbrado más que nada, y creo que de esa manera lo disfrutamos. Mira, les quiero mostrar algo que me encontré aquí en mi camino. Siempre se da mucho en tiempos de lluvia estos tipos de serpiente. La verdad desconozco qué sean, pero nosotros los conocemos como muirreca. Así los conocemos en nuestra lengua materna, muirreca. Bueno, lo que tengo entendido yo, no hacen nada. Son parte de la naturaleza, pues son hijos de la lluvia, así los conocemos nosotros aquí, porque siempre cuando llueve son los primeros que se dejan ver. Entonces es por eso que los conocemos de esa manera, que son pues hijos de la lluvia. A ver si nos podemos encontrar con más serpientes en el camino. Esperemos que sí, porque pues nunca falta. O pues a ver con qué tipo de animales nos podemos encontrar, porque también ahorita, como es tiempo de lluvia, suelen saltar todos tipos de animales, pues. Entonces esperemos que en nuestro recorrido, creo que por aquí está otro. Aquí va otro, mira, no sé si se alcanza a ver, pero este es el otro que encontramos. Todavía como que estaba dormido, o no sé si estaba muerto, no me fijé, pero sí está vivo. Va caminando. Este día madrugamos porque queremos llegar temprano, pues con la familia, para que podamos aprovechar al máximo este día. Y por supuesto que nos trajimos un sombrerito. Aquí la llevamos, un sombrero para la sombra, porque en la barranca hay muchísimo calor. Hay más calor que en la sierra. Entonces pues siempre hay que protegernos. Mira, les quiero compartir algo que hay en la sierra. Esos corrales que son de piedra. Entonces antes la gente estaba acostumbrado a realizar sus bardas o sus corrales de pura piedra. Pues en ese tiempo, en realidad, pues era más práctico para ellos, porque también pues estaba
todo estaba a su alcance en cuanto a material que eran pues, que en ese momento era piedras, entonces eran piedras y entonces así es como construían sus corrales. Pues eso. Y también algo que nos encontramos aquí, también algo importante, bueno, en lo personal se me hace importante porque esto, un tubo de agua que baja hasta en la barranca donde nos dirigimos ahorita, en Pedernales. Ese tubo baja hasta en la barranca a distribuir el agua a toda la población. Y ese agua se obtiene pues de los ríos, solo que ahorita no se alcanza a ver, pero más o menos por aquí, por aquí, por este, se ve este cerrito hacia abajo. Ahí se encuentra el ojo de agua. De ahí lo extraen y entonces lo bajan de esa tubería que observamos hace rato hasta en la barranca, y de esa manera se obtiene el agua, pues toda la gente de ese pueblito. Bueno, aquí ya estamos llegando al segundo mirador después de media hora caminando donde estábamos hace rato. Ya aquí el clima se empieza a cambiar un poquito y nos empezamos a encontrar ya otros tipos de árboles. Como pueden apreciar, ya es más barranca. Aquí ya, como les comentaba hace rato, las nubes ya se ven más cerquita y espero que cuando lleguemos todavía esté igual para acercarnos un poquito más. Aquí es donde vamos, aquí todavía nos falta, aquí donde se ve, no sé si se alcanza a apreciar unas casitas. Ahí es donde vamos, ahí está mi familia y pues yo creo que en media hora ya estamos ahí. Entonces, pero conforme vayamos avanzando, pues nos vamos a ir acercando más. Y en donde estamos ahorita tiene un nombre específico. A ver, pero antes de eso me encontré otra joya. A ver, ahorita lo vamos a ver. Ya está un poquito más colorido. Mira. Es la misma que nos encontramos hace rato allá arriba, pero ya tiene color. Así es como se ven ya cuando ya tiene rato, pues ya. Entonces así es como se ven. Mira. Así se ve. Si lo tocas, lo vamos a tocar a ver qué se hace. Se hace circulito. Si lo tocas se hace circulito, a ver. No sé por qué se hace. No se hace así, pero hay algunos que se hacen circulitos. Al momento que lo tocas, se hacen círculos. Y bueno, les iba a decir sobre el lugar que estamos ahorita. Aquí estamos ahorita. Se llama Camposanto porque estamos cerca del Camposanto, por eso este lugar se llama Camposanto. Aquí, por aquí más o menos es donde está el Camposanto, entonces el panteón, por eso se llama Camposanto, este lugar donde estamos ahorita. Pero pues vamos a seguir avanzando porque si no, no llegamos.
Lo que les comentaba también hace rato sobre mi infancia, donde crecí. Ya estamos también por llegar. Yo creo que en el mirador que está más adelante se ve donde vivimos más que nada. Con mi familia, 8 años vivimos ahí, y después nos cambiamos a Nueva Colonia, pues donde estamos viviendo actualmente. Pero somos más que nada somos originarios de aquí de Pedernales, porque todos los usos y costumbres, toda la práctica, toda la cultura, todas las casas, todas las fiestas tradicionales, pues se realizan aquí en Pedernales. Y entonces es por eso que somos de raíces, somos de aquí de Pedernales. Ahorita ya no estamos viviendo ahí porque mi familia tuvo un accidente, y entonces desde esa vez pues ya nos cambiamos a Nueva Colonia. Ya casi llegamos al otro mirador que se llama Aitecla. Son miradores muy importantes o muy conocidos porque antes la gente estaba acostumbrado a cargar su cuerno, cuerno de vaca, y lo utilizaban como, más que nada ahorita todavía se conserva esa práctica. Lo utilizaban como para dar aviso. Entonces siempre cuando llegan en un mirador, en cualquier mirador, sacan su cuerno y empiezan pues sí, a mandar como de alguna manera un mensaje para que la gente se dé cuenta quién viene, quién es, y a qué distancia viene. Y entonces de esa manera va avisando con su cuerno de vaca, y ya pues así la gente se va dando una idea quién es, y más o menos de dónde viene, y de esa manera identificaban a la gente. Identifican todavía en los pueblos. Bueno, ya casi ya nos acercamos. Aquí todo este pedacito, casata. Bueno, y donde vamos nosotros, a ver si se alcanza a ver, es por aquí. Todavía nos queda otro ratito más. Pero de lo que les comentaba hace rato, de donde yo pasé algún tiempo de mi vida, es aquí ya casi llegamos. En unos 5 minutos pasamos por el lugar, y les muestro más o menos donde pasé pues de alguna parte de mi vida. Bueno, ahí se llama Aitecla, donde pasamos hace rato. Entonces ya casi estamos por llegar a Tecazata. Ya después de, ya llevamos caminando 1 hora con 30 minutos. Entonces, pero ya estamos por llegar
pedernales. Y entonces ya está muy verde. Bueno, todavía está verde, pero todavía no han crecido todo lo que crece. Aún falta por crecer porque el tiempo de la lluvia pues ha estado medio raro. Entonces no se ha querido llover como normalmente se acostumbra a la gente, o normalmente como es en cada periodo de lluvia, y por eso todavía aún falta por crecer las plantas. Es por eso que la gente también apenas ahorita están empezando a sembrar, cuando en realidad en estos tiempos ya la milpa está en su crecimiento. Pero ahorita, como les comento, pues el tiempo de clima no ha permitido a que la gente pues estén sembrando, sino que todo al contrario, pues ha atrasado sus prácticas de siembra. Y entonces es por eso que apenas ahorita la gente pues está aprovechando que ha llovido poco, pero pues lo suficiente, creo, para poder sembrar. Esto es muy interesante platicar porque en los últimos años ha estado sucediendo eso. Cada vez más los cultivos ya no se realizan cuando se deberían de sembrar, pues por lo mismo, porque pues la tierra todavía no está en su etapa de preparación, y son cosas que se han ido cambiando. Como les comentaba hace rato, ahorita la gente pues está muy preocupado porque pues la lluvia es nuestra madre, como lo conocemos acá, nuestra madre, porque es la que nos da vida, pues el agua sobre todo. Entonces por eso en lo personal se me hace importante, yo creo que también para todos, que la gente ahorita pues anda preocupado porque pues la siembra se ha ido retrasando cada vez, en cada año, ¿no? En cada etapa de la siembra acá en la sierra. Bueno, como les decía hace rato, que les iba a mostrar donde yo viví una parte de mi vida, y es aquí, por donde se ven estos como arbolitos. Son guamúchil. Por ahí todavía se alcanza a ver nopal. Aquí es donde yo viví durante 8 años más o menos. De hecho me gradué en la primaria, viviendo aquí. De aquí me iba hasta a la sierra a, a, a mis clases, todo, todo lo, todo, toda la semana, y los fines de semana pues venía aquí a mi casa
a ayudar a mi familia, pues también pues aquí vivía, ¿no? Y entonces este pues es un recuerdo, es mi casa también, este y pues es lo que les puedo compartir. Y pues aquí es donde estábamos hace rato, en el segundo mirador. Y por aquí es donde estábamos ya hace un poquito más, hace ratito. Entonces me iba todo caminando a pie. Como les comentaba hace rato, son 2 horas, 3 horas, depende cómo camines. Y entonces es lo que caminaba yo. Es lo que caminaba yo, es lo que caminaba yo cuando me iba a las clases, cada fin de semana, cada semana. Es lo que es lo que yo es lo que yo caminaba. Y entonces eso es lo que les puedo compartir para que sepan más o menos de dónde soy. Les comparto esta experiencia, un poco de algo de mi vida. Espero pues les guste lo que les estoy compartiendo. Bueno, por fin llegamos con la familia. Ya estamos aquí sembrando, ayudando a la familia. Y con esta toma nos despedimos. Espero les haya gustado el video y nos vemos en un nuevo video. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y por supuesto compartir.